El ajedrez es un juego de estrategia, un juego donde cada movimiento puede ser trascendental e irreversible. Puede marcar un antes y un después. Por ello, es fundamental colocar cada pieza en el lugar correcto. Es así como se mueven las decisiones de los grandes líderes del planeta. El escenario geopolítico es un tablero donde hombres fuertes buscan crear prosperidad para sus naciones, donde las potencias buscan crear alianzas y zonas de influencia. La lucha eterna entre capitalismo y socialismo adquiere otro sentido en este siglo XXI. Una lucha de poder que se traduce en una terna por imponer un nuevo orden mundial. Una nueva faceta de la Guerra Fría 2.0. Esto es El Tablero, la nueva Guerra Fría. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, esto es El Tablero, soy Fidel Gastel. No estábamos de vacaciones, estábamos trabajando, no nos habían censurado, no fuimos víctima de la teoría o de la campaña de la cancelación, no nos obstaculizó el Partido Demócrata, no nos ganó Facebook, aquí estamos y aquí seguimos. Lo importante es mantenernos en nuestra causa, en nuestro sentido, como medio, como proyecto alternativo de información. Y bueno, naturalmente que al ser pocas manos las que colaboran con nosotros, pues tenemos que tomar nuestro espacio. Y bueno, sin más preámbulo, el tema de hoy, la República de Kosovo. Si usted alguna vez ha escuchado sobre este país, es muy probable que intente ubicar o que conozca acerca de la cantante británica Dua Lipa, quien es precisamente, sus padres son de este país, con reconocimiento limitado. Kosovo, un país que hasta hace poco formaba parte de lo que hoy es Serbia y de lo que hasta hace una década era Yugoslavia, y que bueno, así su movimiento independentista ha sido utilizado con intereses de otras potencias para tener una base militar en favor de la OTAN, para acusar de genocidio, que bueno, también estamos en la época en la que está de moda acusar de genocidios por todos lados, pero a diferencia de lo que ocurre en la provincia de Xinjiang con los uigures, a diferencia del genocidio que se denuncia de la colonia, a diferencia de lo que se denuncia en zonas remotas de Rusia, este genocidio fue catastrófico apenas hace un par de décadas. Y se habla muy poco por diferentes intereses políticos que hoy trataremos de abordar para que ustedes comprendan más sobre este tema. Y bueno, a mi izquierda tengo los países que forman parte de la OTAN que han apoyado a Kosovo, y del otro lado tengo los países, los BRICS, Rusia, China, India que no reconocen a Kosovo. En Latinoamérica todos lo han mostrado una postura neutral, salvo México, Brasil y Argentina, por lo que está en discusión su legitimidad como país y no forma parte de la ONU, no así que la Unión Europea ya lo ha integrado de facto, que ya hablaremos el por qué es que este organismo que aboga por la unión del continente se atreve a integrar un país que en teoría todavía no se oficialice. Para conducir este programa y tratar más este tema, me acompaña el licenciado Armando Arjona. Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto verte de nuevo, ya teníamos rato sin platicar. Buenas tardes, Fidel, y un saludo a toda nuestra audiencia. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre una problemática de un país el cual está siendo reconocido por solamente 100 países de los 193 países que se encuentran actualmente en la ONU. O sea, tenemos una división de interpretación si realmente esto es un país. Y es el país de Kosovo. Es un país el cual ha vivido tuvo un conflicto ya hace unos 20 años, pero sin duda la división de este conflicto se encuentra hasta el día de hoy. Un país relativamente pequeño, con un poco más de 2 millones de habitantes, en el cual se encuentra muy dividido lo que viene siendo el odio hacia lo que viene siendo el país de Serbia, y sobre todo muy bien fuertemente apoyado por lo que viene siendo la misma OTAN y sus aliados. Así que el día de hoy vamos a discutir sobre la postura en el panorama geopolítico
mundial respecto a qué es lo que opinan de Kosovo y sobre todo su futuro. Bueno, si hoy hablamos de Kosovo, es que como aquí ven su bandera, tiene 6 estrellas que representan sus 6 provincias, ¿sí? Así como en Estados Unidos las 50 estrellas representan los 50 estados. Y bueno, lejos de la influencia que pudiera tener Estados Unidos en este país, Kosovo recientemente ha tenido una serie de conflictos con su vecino y su rival histórico del que se independizó, aparentemente, Serbia. Y en una de esas provincias al norte es precisamente que hay una zona de disputa. Y hace apenas unas cuantas semanas, a finales de septiembre, hubo una serie de disturbios en esta provincia al norte, que es frontera con Serbia, donde todavía viven muchos ciudadanos que se identifican como serbios y hacen sus actividades y no reconocen la soberanía de Kosovo, por lo que pues es una zona de tensión constante. Y lo que ocurrió fue que policías de Kosovo exigían que tuvieran placas o no dejaban el paso, estaban deteniendo arbitrariamente a automóviles que tuvieran placas de Serbia, lo cual pues generó una serie de conflictos que distan mucho de lo que uno podría pensarse como una cuestión étnica simple, porque esto pues es un conflicto que ya lleva muchas décadas. Estamos hablando desde el 92, cuando sucede la guerra de Yugoslavia. Si usted ha escuchado el término balcanización, pues es precisamente porque en esta zona de los Balcanes, quizás sea la zona más conflictiva después de Medio Oriente, me atrevería a decirlo, constantemente pues hay una serie de conflictos por cuestiones de carácter étnico, religioso, de nacionalidad, por supuesto de poder político. Y tras la guerra de Yugoslavia en el 92, pues surgieron nuevos países que hoy conocemos, como el caso de Croacia, Bosnia y Herzegovina, el caso de Montenegro, que, bueno, le mandamos un saludo a Néstor Bustamante, nuestro colaborador, que hasta hace un mes andaba de vacaciones en Montenegro, un país muy bonito, por cierto, edificios impresionantes, castillos de hace casi 1000 años. Pero bueno, Montenegro, que hasta hace poco, mediante un referéndum, muy diferente a lo que sucede con Kosovo, en 2006 oficializó su separación de Serbia. Y bueno, ahora Kosovo, que se había autoproclamado independiente en 2008, no fue sino hasta 2013 que Estados Unidos se tomó en serio el papel que podía jugar o lo que podía representar Kosovo para ellos. Resaltando que desde el 99, cuando sucede lo de los bombardeos por parte de la OTAN en Yugoslavia, que ya hablaremos de ellos, es que se crean las KFOR, es decir, las Kosovo Forces, por parte de soldados estadounidenses, franceses y británicos, y en menor medida alemanes. Y bueno, su misión era restaurar este país, esta zona, y pues mantener la paz en una zona pues de alta tensión. Bien, entonces es así como va tomando forma Kosovo. En 2016 se integra a la Unión Europea, su moneda es el euro, y por si fuera poco, si de soberanía se trata, pues bueno, su himno se llama Europa, ¿sí? Así tal cual, su himno se llama Europa, no tiene letra, y esto tiene que ver con una cuestión, pues para no ofender a personas que se identifican con el pasado de Yugoslavia o con la propia Serbia. Entonces únicamente utiliza música, que en otros países también sucede esto. Bueno, Armando, de entrada, ¿qué te parece toda esta serie de lagunas legales por motivos étnico-religiosos y por pues disputas territoriales en las que ha habido toda clase de intervenciones que han dado origen a este país en desarrollo, hablando en términos políticos? Sí, realmente la situación en Kosovo en los últimos 20 años ha cambiado drásticamente. Si nosotros caminamos por lo que viene siendo la capital de Kosovo, Pristina, podemos ver que muchos de los edificios, los cuales tienen la bandera, no solamente de Kosovo, es una descripción de cómo se pueden encontrar los edificios con banderas de la Unión Europea, la de Kosovo, la de la OTAN y Estados Unidos. Y es ahí como se puede entender en ese sentido que hay una interpretación por los mismos ciudadanos de este multiculturalismo en que ayuda a tener una cierta manera de una independencia de la que actualmente tenían. También debemos entender algo, que la comunidad serbia representa apenas un 2% de este mismo país. Muchos de ellos están concentrados con la frontera que se encuentra en Serbia, la región de Mitrovice, que realmente da a entender que la minoría
de los serbios es una comunidad muy pequeña. Y también hay algo que se tiene que pronunciar, que las privatizaciones que se han llevado a cabo en los últimos 20 años por el gobierno actual en Kosovo, pues ha hecho que el desempleo en este país se mantenga en un 30%, un índice muy alto, que sin embargo... Pues no es que estamos hablando de un país que no produce como tal. No, y no solamente eso, que la mayoría de la materia prima de este mismo país, pues se recibe de mismo Serbia, un país el cual está dividido, pues ideológicamente por los ciudadanos de Kosovo, en el cual pues se establecen que realmente lo ven todavía como un enemigo hasta el día de hoy, y que se utilice moneda libre, lo que viene siendo el mismo euro, sin ser parte de la misma Unión Europea, pues abona que la economía de Kosovo pues sea muy mínima o que esté muy degradada con todo sumamente dependiente. Ahora, aquí lo interesante es que así, al igual que en México, un paralelismo que se encuentra con Kosovo es que Kosovo también, uno de los mayores porcentajes de su Producto Interno Bruto viene siendo las mismas redesmas que recibe por parte de sus mismos... Las remesas. Así es, los mismos ciudadanos de Kosovo que se encuentran en el extranjero. Bueno, Armando, yo sé que la economía en México está mal, pero no me digas que las remesas están como en Kosovo. Digo, la comparación me gustaría más que la pusieras como el caso de El Salvador, que utiliza el dólar, porque las remesas son exageradamente en la población, abarcan un gran porcentaje y pues se sostienen de eso porque no tiene caso generar su propia moneda, que es lo que le pasa a Kosovo. Mal que bien, el peso es bastante circulizado, circula bastante en México y en América Latina, porque pues si vamos a depender de remesas, te pueden escuchar algunos sujetos detractores y van a pensar que ya nos balcanizamos en este programa. A final de cuentas es la situación actual aquí en México, inclusive lamentablemente por la situación del tipo de gobierno que hemos tenido en el siglo XX, pues ha hecho que las remesas pues representen un ingreso muy fuerte y que no nomás, y verlo como una desventaja aquí en México, y continúo con el paralelismo, pues es más bien entender que la mayoría de los mexicanos que se encuentran actualmente en el extranjero pues ya es un número muy impactante. Así que dentro de lo bueno, dentro de lo malo, pues es lo mismo que establece pues la cantidad de mexicanos en el extranjero, que es lo mismo que se nota en Kosovo, que es un país que, como ya mencioné, de 2 millones de habitantes, pero que su apoyo moral fuerte pues son los mismos extranjeros de este mismo país en el extranjero. Así que es muy difícil entender cómo se puede establecer que la economía no está creciendo y sobre todo que no hay un apoyo fuertemente, inclusive por los mismos miembros de la OTAN. España inclusive en lo que viene siendo este mismo apoyo que se dio por parte de los miembros de la OTAN, estuvo muy en contra, porque esta misma situación se podía aplicar en sus mismas regiones, por ejemplo en Cataluña. Bueno, pues si no iban a pasarse de descarados, ¿no? O sea, ¿cómo voy a reconocer una región de Serbia para que se independice cuando aquí mi vecino catalán pues viene pidiendo a gritos independencia desde hace varias décadas? Que por cierto, desde el encarcelamiento, fíjate, es interesante el paralelismo que comentas, porque desde que se encarceló al líder del movimiento independentista de Barcelona, Carles Puigdemont, bueno, que ahorita está enfrentando un juicio precisamente ante la corte en Bélgica, en la corte europea, pues a raíz de eso es que se ha calmado, se ha silenciado, o se han calmado los ánimos por parte del movimiento independentista en Barcelona. Y algo parecido está sucediendo en Kosovo, ahora que pues su ex primer ministro pues ha tenido que comparecer ante la Corte Internacional de La Haya, puesto que se le acusa de crímenes de lesa humanidad al ex primer ministro de Kosovo, por eso que ahora comparece en la Corte Internacional de La Haya, que ya estaremos hablando al respecto. Y algo parecido pasó en Barcelona, Armando, cuando va a juicio Carles Puigdemont, que era el líder independentista por casos de corrupción y lavado de dinero, pues es que se apaga el movimiento de independencia de Barcelona, que hasta hace un par de años pues estaba bastante intenso, ¿no? No, así es. Realmente el paralelismo entre ambos países que se encuentran en el continente europeo, pues establece qué es lo que pudiera llegar a ser en España en esta misma situación. Yo creo que otro punto que hay que remarcar aquí es el apoyo que tiene este mismo país por parte de Estados Unidos. No vamos a olvidar la situación que se vivió en Afganistán con el tema de sus mismos refugiados, que cómo fueron recibidos en el campo Bondsteel,
que es una de las mayores bases militares Así es, y ahorita de Estados Unidos. Vamos a entrar en pleno detalle, ¿no? Porque pues así es. Está bastante interesante el tema de esta base militar Bondsteel, en honor al combatiente, al general que combatió en la guerra de Vietnam, James Bondsteel. Entonces, estamos hablando de una base militar de 11 kilómetros cuadrados, la más grande que hay en Europa por parte de un gobierno extranjero, bueno, ni tan extranjero en el caso de Estados Unidos. Y bueno, el hecho de que esté esta base militar tiene un peso específico. Si bien en 1999 fue creada inmediatamente después de los bombardeos a Yugoslavia, ante pues las acusaciones que había de genocidio, que sí existieron, no lo vamos a negar, por parte de lo que todavía era Yugoslavia, a esta región de Kosovo, y que pues fue el pretexto perfecto para hacer una intervención histórica en el sentido que no fue autorizada ni siquiera consultada por el Consejo de Seguridad de la ONU, como en otras ocasiones ha sucedido. Y bueno, cuando arbitrariamente hacen estos bombardeos y dejan devastado tanto a Kosovo como a Serbia, pues se crea estas KFOR, estas fuerzas de Kosovo, que incluían a gobiernos a soldados, tanto de países europeos como de Estados Unidos y también de Albania. Albania, que es un país vecino, el 80% de la población de Kosovo es de origen albanés. Son personas que en su mayoría practican la religión musulmana y pues por eso que tenga también un peso específico en esta región. Entonces es así como se va dando forma a este país y estas fuerzas de Kosovo, y la OTAN entra de lleno y pues se va creando esta base militar para pues que sirva ahora sí, valga la redundancia, de base, que muchos soldados que habían hecho servicio en Alemania desde la Primera Guerra Fría, al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge ya toda esta situación en Alemania de la división territorial, la parte oeste y la parte este, pues muchos de esos soldados estaban a la deriva y se tenía que buscar. Fue muy importante la base de Ramstein, Alemania. Muchos de esos soldados fueron a hacer servicio durante los conflictos en Yugoslavia y se quedaron, y hasta la fecha muchos permanecen en esta base militar de Bondsteel. Armando, no sé qué te parezca en términos generales esta situación, porque pues son muchas cuestiones a tratar. Estamos hablando que por esta región pasan oleoductos que, en palabras de uno de los miembros de uno de los altos mandos del Pentágono, que en su momento estaba encargado de estas KFOR, pues dice que era parte del plan de seguridad energética. Imagínate, estamos hablando de hace 20 años de este sujeto, y pues hoy es todo un tema la seguridad energética. Se trata de gas, se trata de energías alternativas, y por ello su importancia de estos oleoductos en esta región cercana al Mar Negro. Además de que pues también pues han colocado misiles de alto alcance, que pues hay que recordar que está a 300 kilómetros de Rusia, no es un tema menor. Y también el tema de la prisión que hay en esta base de Bondsteel, que según palabras del agente de derechos humanos en la Unión Europea por allá de 2005, Álvaro Gil Robles, pues señala que es como un mini Guantánamo, y toda clase de prisioneros, principalmente quienes han sido detenidos en la guerra contra el terrorismo, pues ahora sí que les queda más cerquita, ¿no?, esta región de los Balcanos, a llevárselos hasta Guantánamo en Cuba, ¿no? Así es, Fidel. Aquí la situación es que esta base que tú mencionas, pues es una base de muy fuerte circulación por parte de la OTAN. También vamos a recordar que Albania viene siendo también un miembro del organismo del Tratado Atlántico Norte. Así que ¿cuándo se unió? Que es una 2009, ¿no? La verdad no tengo el dato de que se había unido. 2009, 10 años después de lo de Yugoslavia, conveniente. Digo, me gusta que comentes eso porque casualmente todos los que eran parte de Yugoslavia forman parte hoy de la OTAN, excepto Serbia, que bueno, no habría que explicar mucho por qué esta situación, pero continúa. Así es, y que tengamos esta base como un satélite, pues establece que la continuación y el apoyo, sobre todo económico y político, por el interés estratégico que se encuentra este país, por su mismo posicionamiento, y sobre todo ahorita que la actualidad que se está viviendo una crisis energética en medio de Europa, pues se tiene que establecer que es una prioridad por parte de la OTAN
pues tener muy bien resguardado este mismo país por los mismos oleoductos que pues van a suministrar o suministran el mismo gas natural que atraviesa para llegar a Europa. Así que este país que realmente no tiene una fuerte establecimiento político, que por un lado tenemos que por la comunidad internacional pues no está siendo aceptada al 100%, o sea, no se tiene un asiento por parte de diversos organismos internacionales, pero obviamente tiene el apoyo no nomás de Occidente, sino del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, pues te da a entender de qué lado está pintado este mismo país. Y pues va a ser interesante cómo en un futuro, y mucho más en la actualidad, pues que está creciendo este nacionalismo por parte de Turquía, que Erdogan que quiere elevar lo que viene siendo pues lo que aquel entonces fue un imperio otomano, este mismo territorio en aquel entonces en el siglo XX, a principios, pues formada por parte del imperio otomano, pues ver qué intereses van a cambiar y sobre todo qué es lo que se puede hacer. Ya se ha visto muchas movilizaciones de tropas en esta misma región y pues mucho más ahorita que en la actualidad, pues la OTAN al parecer está perdiendo su piso al apoyo por parte de la comunidad europea, pues ver cómo queda parado este país. Sí, totalmente, que fíjate, es interesante el tema que comentas acerca de Turquía, porque precisamente el conflicto principal desde el aspecto social, es decir, de los ciudadanos comunes, mucho tiene que ver la religión. En distintas ocasiones ha habido protestas que lo primero que hacen es quemar iglesias o quemar mezquitas, dependiéndose del lugar y del bando al que se pertenezca. Entonces, Turquía y Grecia, históricamente, después de esta desintegración del Imperio Otomano, pues se han visto en toda serie de conflictos entre ellos, más al sur de los Balcanes, y pues la religión es fundamental. La Grecia en su mayoría de religión ortodoxa, que es la misma religión que comparte Serbia, y pues Turquía de mayoría musulmana, ¿no? Y en esta cuestión, los países potencia de Occidente no les había dado por intervenir, por más que ocurriera bombardeos, ataques entre distintos ciudadanos en esta región fronteriza, que es la entrada al Mar Negro, y sabemos de la importancia del Mar Negro por estos oleoductos, por evidentemente el petróleo que hay, que pues se lo reparten entre los países costeros, el caso de Rusia, la región del Cáucaso, el caso de Ucrania, en la isla de Crimea, que bueno, ya también ha sido otra manzana de la discordia en esta región. Y llama la atención cómo entre Grecia y Turquía nunca les dio por intervenir, pero ahora en Serbia y Kosovo, que también había toda clase de ataques por la religión, pues sí les dio por intervenir. Y pues bueno, ya han sentado las bases para mantener el control en esta zona, y de a poco pues Kosovo va tomando forma como país y la gente se empieza a identificar, aunque pues los ciudadanos cuando les preguntan su nacionalidad o cómo se sienten o a qué pertenecen, pues responden albaneses, porque esta región de Serbia pues era la minoría albanesa que al independizarse pues se convirtió en una mayoría, ¿no? Y que ahora los serbios que quedaron de ese lado en esa región pues son la minoría, lo cual pues a la fecha mantiene toda clase de conflictos. Y hasta hace estas semanas que hubo esta serie de enfrentamientos a causa de estas detenciones arbitrarias, tuvo que intervenir la Unión Europea para cerrar un acuerdo tanto con el primer ministro de Serbia como el primer ministro de Kosovo. Y en cuanto a ese tema, apenas este ministro había tomado, primer ministro, una mujer, apenas había tomado el ejecutivo del país en marzo de 2021, pero el ex primer ministro es todo un personaje, Hashim Thaçi. Él había combatido en la guerra de Yugoslavia en 1999, en la segunda guerra de Yugoslavia, vamos, y cuando la OTAN interviene, pues se apalanca de ellos para acometer pues su objetivo de establecer el gobierno en Kosovo. Y llama la atención que en aquel entonces y durante gran parte de sus dos mandatos, había sido reelegido en 2005, pues ahora no recibió apoyo una vez que ciudadanos de Kosovo habían juntado toda clase de denuncias de crímenes de lesa humanidad, que ahora ha sido llevado a comparecer ante la Haya en la Corte Internacional, lo cual pues fue todo un escándalo a finales del año pasado.
y pues causó indignación tanto con serbios como kosovares o albano-kosovares, porque pues ya se había convertido pues en un dictador, y lo digo en el sentido más objetivo. Había toda clase de represión a los ciudadanos por su religión o por su origen étnico, y pues no fue sino hasta hace poco que se tomaron cartas en el asunto, y hoy está enfrentando un juicio en La Haya, por lo que pues habrá que esperar su sentencia, pero pues mientras tanto todo indica que habrá de ser hallado culpable. ¿Qué te parece, Armando, este personaje que pues parece fue utilizado, no sé si a nivel de Juan Guaidó en Venezuela, pero pues una vez que ya pareció no ser de utilidad, pues terminó compareciendo ante La Haya, que me parece no es un tema menor, porque pues difícilmente jefes del Ejecutivo, jefes de Estado terminan a comparecer ante esta Corte Internacional. No, y no es el primero que comparece en La Haya, ¿eh? Debemos de saber que ya existe un antecedente de esto mismo. Aquel entonces, el presidente de los 90, Slobodan Milošević, inclusive durante un proceso en La Haya, murió en esta misma ciudad, en el 2006. Esperando que él era serbio, ¿no? Así es, que se le estaban cometiendo también contra la comunidad. Así es. Era su archienemigo, es a lo que iba. O sea, era su archienemigo. Estamos hablando que Hashim Thaçi era el líder opositor, tumba el gobierno de el que era el presidente de Serbia. El presidente de Serbia es condenado y llevado a La Haya. Y ahora, pues, cosas del destino, es que el líder opositor, que se convirtió en primer ministro de Kosovo, pues terminó por cometer los mismos crímenes que en su momento denunció. Así es. Vimos cómo uno entró para querer cambiar las cosas y terminó en la misma situación, sin duda. Pero todo esto se va a lo que es la misma división que existe actualmente en el país. O sea, por un lado sí es cierto que los kosoveses están más apegados a lo que viene siendo el posicionamiento de Albania. Inclusive, o sea, hay un partido, el cual se llama BTV-2G, que está siendo dirigida por una personaje muy interesante, su presidenta Margarón Trevilla, en el cual dice que inclusive debe de haberse una reforma constitucional para que se lleve a cabo una unificación entre Kosovo y Albania. Por esto, por las mismas rezago económico que lleva a las privatizaciones del gobierno, y sobre todo por el tema de seguridad, ya que pues, está muy fuertemente involucrada lo que viene siendo la OTAN en esta misma región. Todo esto buscando una identidad pues a favor, o una reunificación en lo que viene siendo las prioridades del país, de estos mismos 2 millones de habitantes, pues que actualmente no están llevando a cabo las cosas como ellos mismos quisieran en temas económicos. Es correcto. Muy bien. Ahora, ¿qué te parece que el nuevo gobierno de Kosovo, pues, y las acciones diplomáticas que se han tomado recientemente, ha sido un tema a discutir en el Parlamento Europeo? Y pues bueno, no es de sorprenderse, pero a mí sí me llama poderosamente la atención, y no sé cómo se sientan los ciudadanos de Kosovo, en su mayoría de origen albanés, insistimos, que al ser un país de religión mayoritariamente musulmana, pues se hayan atrevido a que en marzo el país abriera su embajada en Israel, en Jerusalén, no en Tel Aviv. Recordemos el conflicto también de varias décadas, si no es que de siglos, entre Israel y Palestina. Palestina que alega que Jerusalén es su capital, Israel dice que es su capital, y por ello que esté dividida la ciudad en este y oeste, al igual que Berlín hace varias décadas. Y la mayoría de los países que tienen relación con Israel tienen la embajada en Tel Aviv. Solamente Estados Unidos, hasta el gobierno de Donald Trump, establece la embajada en Jerusalén. Y bueno, pues ahora el gobierno de Kosovo ha establecido también su embajada en Jerusalén, reconociendo plenamente a Israel, un país de mayoría musulmana. Esto fue un golpe muy duro, pero fueron los mismos movimientos los cuales se dieron en la administración Trump, en el cual pues la administración tenía una prioridad muy fuerte, darle la ventaja a lo que viene siendo su aliado fuerte de aquel entonces, el primer ministro Benjamin Netanyahu, estableciendo una limpia o una, por así decirlo, un estrecho de relaciones diplomáticas y económicas con diversos países, en los cuales pues la mayoría son musulmanes. O sea, los cambios se vieron inclusive desde el mismo Sudán hasta el mismo país que estamos hablando el día de hoy,
esto es reconocer lo que viene siendo esta agenda que quería hacer la administración bajo los acuerdos de Abraham, y pues trayendo en sí lo que viene siendo gratificaciones económicas a esos mismos países a cambio de que acuerden esos mismos acuerdos de cuestión de pro-Israel, que en este caso ha sido el movimiento de la misma capital de Israel. Así que esas cosas fueron producto de esta misma gestión, la cual se llevó a cabo por el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, el cual está muy ligado a lo que viene siendo el nacionalismo de Benjamín Netanyahu, este grupo de Netanyahu que es el grupo opositor que actualmente se encuentra en el poder, que está siendo encaminado por Naftali Bennett, que viene siendo el lado opuesto de la misma agenda que llevaba Netanyahu. Pero es interesante ver cómo pues las contradicciones son muy fuertes, y algo que inclusive se tiene que decir es que a Turquía pues no es una situación cuando a Turquía no le venía de su agrado. Debemos entender que la mayoría musulmana que existe en el país pues fue por la involucración que se encontraba en el siglo XIX por el mismo Imperio Otomano que apoyó esta misma religión en la región. Así que las contradicciones las cuales se están connotando pues se pueden explicar por meramente intereses económicos. Bueno, si quieren darse una idea de cómo está el injerencismo occidental en Kosovo, estoy leyendo aquí al primer ministro, que se me ha ido el nombre, Albin Kurti, quien tomó apenas de posesión en marzo de 2021, tras pues el abandono o el cese de el primer ministro Hashim Thaçi, que insistimos pues está ante la Corte de la Haya esperando su sentencia, ¿no? Ahora, este primer ministro da la exclusiva al servicio albano, la cadena Voice of America. Entonces, bueno, ya se imaginarán cómo está el injerencismo estadounidense. ¿No Radio Libertad? Kosovo. No, Voice of America, imagínate. Ah, bueno, lo mismo, nomás diferente nombre. Básicamente, pues voz de Estado, no veo qué necesidad de ponerle el nombre a un medio oficialista, pero bueno, a ese grado llegamos en Kosovo, que bueno, insisto, apenas va emergiendo este país, y me parece un golpe bastante significativo que haya colocado su embajada en Jerusalén, sabiendo todos los conflictos que hay en Palestina, país que comparte su religión, el Islam. Y pues apenas se convierte en el cuarto país en poner su embajada en Jerusalén, después de Estados Unidos, después de Honduras. Bueno, Juan Orlando Hernández, otro que le gusta el injerencismo. Y ya nada más falta que nos sugieran que también cambiemos la embajada acá en México. Espero que no lleguemos a eso. Pero lo cierto es que Kosovo pues tiene que someterse a ciertas condiciones si es que quiere ser reconocido plenamente ante la ONU, y una de ellas es la embajada en Israel, más allá de sus cuestiones religiosas y de, por supuesto, la cultura albanesa que prevalece en este país. Armando, nos tenemos que despedir. Te agradezco enormemente que te hayas conectado. Es un gusto poder volver a vernos. Ya hacía falta, sin duda. Y bueno, seguiremos aquí en el tablero analizando los movimientos geopolíticos, y en particular este caso de Kosovo, que es un tema por todas las implicaciones que comentamos. Y bueno, ya veremos cómo vamos ubicando en el mapa este país, si es que ya aparece en los mapamundis. Y también pues esta zona de alta tensión del Mar Negro, donde confieren todos estos intereses, tanto desde Rusia como de Turquía, y pues toda la región de los Balcanes. Así es, Fidel, nosotros continuaremos con nuestra labor analizando este complejo tablero geopolítico, y exhortamos a nuestros seguidores que nos sigan en nuestras redes sociales, en su reproductor favorito de podcast y en nuestras historias de Instagram. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienen, queridos amigos. Esto fue El Tablero. Nos vemos